Es un momento importante o especial para hablar de literatura y hoy es un día especial porque ha venido Constantino Bertolo, que sabe mucho de literatura, entonces pues hay que celebrarlo y para mí además tiene bastante, no sé, me gusta que haya venido porque fue mi profesor hace mucho tiempo, un buen profesor, un súper profesor, y entonces pues es un día para celebrarlo. Y también le doy las gracias a Lucas van der Zalen, porque no podemos traer a Bon, porque está muerto. Leer todas las novelas más importantes de la historia por orden cronológico, para ver cómo los seres humanos vamos hacia adelante y hacia atrás constantemente, pero como no podemos traducir o de repente publicar el Quijote otra vez, pues iremos encontrando libros interesantes de cada época y sacando... bueno, que cada uno, si queréis hacerlo en plan cronológico, pues ya de cada uno tenéis que coger libros también de otras editoriales. Mi pequeña guerra tiene un interés especial por cómo cuenta la Segunda Guerra Mundial de forma diferente a otros libros. Yo tenía una abuela que era un genio del lenguaje y además era una activista contra la estupidez humana. Es decir, cada vez que salía a la calle y se encontraba con alguien que era cutre humanamente o que hacía algo indigno, ella sacaba una ironía totalmente increíble, muy aguda, y lo dejaba en ridículo. Entonces me decía que contra este tipo de gente había que actuar, que no se les podía dejar ir a sus anchas. Yo entonces, cuando era pequeña, leía mucho, escribía algo, pero hablaba poco. Y entonces ella me dijo un día, tienes que hablar más porque no hay nada peor que vivir como testigo. Y entendía lo de vivir como testigo como si fuera una depravación moral o algo así, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la literatura o con los escritores. Y eso lo he visto muy claramente aquí en este libro de Mi pequeña guerra, que es el tema, digamos, de la pequeña guerra de Bonn, de alguna manera. De forma que en principio este libro era un libro de crónicas de la Segunda Guerra Mundial. Hay como 33 crónicas que están genialmente hechas porque Louis Paul Bon elige hechos que no tienen gran importancia, hechos bastante mínimos, pero los cuenta de manera tan increíble que tú acabas viendo cómo sentía la gente de ese momento, cómo actuaba y cuál era su orden moral, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda, en uno de ellos hay un panadero, porque siempre los personajes eran vecinos de Bonn, de su ciudad, y entonces este panadero hay un momento en que quiere comprar un piano y va a comprar el piano de Bonn. Entonces, cuando llega a su casa y ve que el piano no toca solo, sino que hay que tocarlo y que no sabe hacerlo, pues dice que lo que quería en realidad era un piano que tocara solo. Entonces Bonn lo lleva al bar del pueblo y allí sí que hay un piano que toca solo. Y entonces él empiezan a bailar y el panadero empieza a decir que le da mucha pena que su padre no vea la cantidad de dinero que está ganando en ese momento. Después viene la mujer del panadero y le echa la bronca por decir eso, pero tú estás viendo de alguna manera la corrupción de ganar dinero con el pan en un momento de tanta miseria, y encima que hacía un pan con castañas y tal, nada de trigo ni nada por el estilo. Pero lo interesante de esta crónica es que Bonn está ahí delante de todo esto y no dice nada. Al final le vende el piano porque el panadero decide que aprenda a estudiar su hija el piano, que aprenda a tocar. Y Bonn no reacciona ante esto, simplemente lo cuenta como un testigo. O sea, es exactamente como decía mi abuela, con cierta depravación de ser testigo sin haber actuado, ¿no? Entonces, yo creo que esto era un dilema para Bonn, o era un problema, y él decide hacer otro libro dentro del libro. Es decir, tenemos las crónicas
Y después de cada crónica hay otra escritura que está en cursivas y que está escrita totalmente diferente. Es decir, Bon ahí hace una escritura en la que el lector siente como que está metiéndose en su intimidad, que está participando de su intimidad y que además está leyendo algo que no debería estar escrito o que no debería leer por pudor, ¿no? De alguna forma. ¿Qué pasa con lo que cuenta ahí Bon? Es que como él no ha participado activamente en todas estas crónicas que cuenta, en las que está de testigo, pues acaba poniendo su opinión sobre lo que ha visto y acaba también contando las cosas de otra manera, ¿no? Desde la crudeza. Pero esta crudeza no es nunca lo que estamos acostumbrados a ver en la Segunda Guerra Mundial, o sea, no hay horrores, no hay nada terrorífico, los nazis están simplemente paseando por las calles, aparecen poco. Tiene algo distinto y es que, igual que en otros libros, en otras novelas, casi siempre en las novelas hay un personaje principal que no puede llegar a ser él mismo porque la sociedad se le opone con sus normas, con sus valores. Y aquí ocurre un poco lo contrario, es decir, la sociedad ha perdido, está en suspensión con respecto a sus normas y valores porque está en estado de guerra, con lo cual anchas Castilla, es decir, si tú violas a alguien o si tú robas, no vas a ir a la cárcel. Entonces aquí se plantea algo que me parece que es muy importante en la novela de Bon, que es que el ser humano, cuando no tiene esas normas que le dicen lo que tiene que hacer, de repente se vuelve salvaje. Es decir, ahí en letra cursiva cuenta cosas como un padre que se acuesta con su hija y después dice, ay, es que la confundí con mi mujer y cosas así. O, incluso llega a decir que los niños de la guerra pues no eran tales niños, no tienen inocencia, sino que son bastante corruptos también, ¿no? O sea, esas cosas que nadie puede decir, de alguna manera. Y en el fondo de esto también hay una parte de que todos estos comportamientos corruptos no provienen de la maldad, sino más bien de la estupidez humana. Y eso lo deja bastante claro. Me parece que es un tema bastante interesante el pensar que la estupidez humana puede llegar a hacer cosas bastante terribles y que sin embargo nos cuesta enfrentarnos a ella, ¿no? Preferimos decir que algo es malo a que es estúpido. No sé, ese es un tema que queda aquí abierto. Y bueno, que os recomiendo que leáis el libro y que veáis también nuestra sociedad en el espejo del libro, ¿no? Esta parte del ser humano, pues eso, con no tanta dignidad humana, digamos. Pero bueno, yo solo quería presentar aquí un poco mi lectura y ahora van a hablar Constantino, Bertolo y Lucas Pimentel. Primero Constantino.